De mi parte, no. ¿No? Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir si tenían dudas o hablando de estructura terciaria, ya habíamos dicho, la estructura primaria pues estaba dada por número y secuencia de aminoácidos unidos entre sí por enlace covalente. Ese enlace covalente se llama enlace peptídico. Entonces, esa es la secuencia primaria o estructura primaria de una proteína. La estructura secundaria, pues lógicamente es como una cadenita que ustedes están pegando unidades o aminoácidos, pues lógicamente se empiezan a plegar como una serie de esas de Navidad o como un cordón de esos del hilo que luego los gatitos tienden a enrollarse, ¿no? Mm, Y que la estructura secundaria estaba dada única y exclusivamente o se estabilizaba por enlaces puentes de hidrógeno que se iban a dar entre el carbonilo del carbono donde está intervenido el enlace peptídico y el imido del enlace peptídico. Ajá. Entonces esos son los puentes de hidrógeno. Y que esa estructura terciaria estaba involucrada o era también todavía más el enrollamiento de esa cadena, pero que aquí iban a intervenir otro tipo de enlaces iónicos, puentes de hidrógeno, disulfuro y demás, pero que se está dando entre los grupos R. Ajá. Entre los grupos R interaccionan, o recuerden ustedes que hay grupos funcionales en esos grupos R, y que esos tenían una función o una relación, ¿no? Eh, Puentes de hidrógeno, puentes de sulfuro, puentes de iónico, etcétera, ¿sale? Entonces, hasta aquí habíamos visto la estructura terciaria. Ahora vamos a hablar que hay una estructura cuaternaria, que solamente ciertas proteínas las tienen. Hay proteínas que están única y exclusivamente basadas en una cadena de aminoácidos, pero hay proteínas que son dos cadenas que se sintetizan de manera separada y que se van a unir entre sí para poder funcionar. Ajá. Entonces, la interacción de varias cadenas, también llamadas subunidades, es la estructura cuaternaria de una proteína. ¿En qué enlace las mantienen? Están igual por enlaces puentes de hidrógeno, iónicos, puentes de sulfuro, efectos hidrofóbicos, pero lógicamente ¿entre qué? Entre los grupos R de una cadena y los grupos R de la otra cadena. Eso es lo que mantiene a esas cadenas o esa estructura cuaternaria. Vean ustedes, esa proteína, en conjunto todo eso es una proteína. Esto rojito sería una subunidad, el verde una subunidad, lo morado una subunidad y lo azulito otra. Y esta cadena rojita se sintetiza igual de aminoácidos de una sola forma, ya que está así toda sintetizada. Para que sea funcional tiene que estar pegada a esto y esto para que todo esto sea una proteína funcional. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos la estructura primaria, secundaria y cuaternaria. ¿Alguien tiene una duda, muchachos? ¿No? No. Ok. Proteínas las podemos clasificar con base a su composición en simples y en conjugadas. ¿A qué se referirá con base a su composición? ¿De qué dijimos que están compuestas las proteínas? ¿De aminoácidos? Aminoácidos. Muchas gracias. Entonces, si son de aminoácidos, pues, ¿por qué estoy diciendo que con base a su composición? Bueno, resulta que hay proteínas que se conocen como simples, que solamente tienen aminoácidos y ya funcionan y hacen lo correcto. Pero en el organismo también tenemos proteínas que, que trabajan pegándose a otro compuesto o pegándose a otra molécula. Por ejemplo,
¿Ustedes han escuchado hablar de la hemoglobina? Sí, de esa sí, muy conocida, ¿no? ¿De qué saben de la hemoglobina, muchachos? ¿No es la que transporta el oxígeno a células? Es la encargada de transportar oxígeno a todo el cuerpo. ¿Cómo lo transporta? Híjole, por los glóbulos blancos. No, en este caso son los glóbulos rojos, los eritrocitos. Perdón, perdón. Mm. Pero los eritrocitos son células que tienen hemoglobina, mucha proteína hemoglobina. La proteína hemoglobina se une al oxígeno para poder ser transportado. Pero ¿cómo se une al oxígeno esa hemoglobina? Por puente de hidrógeno. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan que luego les dicen que, bueno, la hemoglobina tiene grupo o tiene hierro en su composición, que luego les dicen, ay, estás anémica, consume hierro. Nunca lo han escuchado, Sí. ¿sí? Ok. Ese hierro es un elemento que no tiene nada que ver, no es un aminoácido, pero que es necesario para que la proteína hemoglobina funcione. Si no está el hierro y no hay suficiente cantidad de hierro en el cuerpo, la hemoglobina no funciona bien. Entonces, aquellas proteínas que solamente estén formadas por aminoácidos y que su función sea solamente con aminoácidos se conoce como proteínas simples, formadas solamente por aminoácidos. Y se conocen como proteínas conjugadas aquellas proteínas que aparte de estar conformadas por aminoácidos necesitan otro tipo de compuestos para poder funcionar. Ajá. ¿Como cuáles? Esos compuestos se conocen como grupos prostéticos. Ujú. Cuando ustedes analizan una proteína conjugada, a ese grupo que se le pega la proteína para que toda ella en conjunto pueda funcionar se le conoce como grupo prostético. A la región de proteína que nada más es proteína, que solamente tiene aminoácidos, se conoce como apoproteína. Ajá. Entonces, la apoproteína es la fracción proteica de una proteína conjugada y lo que no es aminoácido, que de naturaleza de aminoácido, se conoce como grupo prostético. O sea, no es proteico. ¿Sí quedó claro? Puede ser una vitamina, puede ser un elemento químico como el hierro, puede ser el cobre, puede ser otra cosa, pero que no es aminoácido. ¿Sí quedó claro hasta aquí? También traía la vitamina C, ¿no? Puede ser una vitamina, sí, pues, otro vitamina C u otro, pero no pero el chiste es que no sea de naturaleza de aminoácidos. ¿De acuerdo? O sea, sí, entonces ahí se puede clasificar como vitaminas y minerales nada más, los no proteicos, o hay más. No. Eh, Solo ciertas vitaminas C, por ejemplo, el compañero dijo vitamina C, pero la vitamina C no se une a una proteína, esa funciona por sí sola. Hay ciertos compuestos derivados de vitaminas que se pegan a las enzimas para poder funcionar, ¿de acuerdo? ¿Cómo se conocen? Como grupos prostéticos. Ujú. Ahora, vamos a ver más adelante. Dentro de las proteínas conjugadas, yo ya les había mencionado algunas de ellas, pero ahorita vamos a mencionar. Hay proteínas que se unen a ácidos nucleicos que se conocen como nucleoproteínas. ¿Se acuerdan cómo se llaman las proteínas en donde el ácido nucleico se enrolla demasiado? Tiene que ver con la estructura, De los secundaria. cromosomas. No tiene que ver con la estructura de los cromosomas. ¿Se acuerdan dónde les dije que se enrollaban los cromosomas? Digo, el DNA para formar los cromosomas. A ver, Fernanda, dinos. Oye, es que no sé, ¿son las histonas?
Son las histonas, efectivamente. Las proteínas histonas, las histonas son proteínas de naturaleza proteica, pero que el ácido nucleico se envuelve o se, ¿cómo se llama eso? Se enrolla entre sí para formar a las proteínas conjugadas, ¿sí? Entonces, a la fracción de aminoácidos, a las histonas se le conoce como apoproteína, como habíamos dicho aquí, apoproteína. Ajá, aquí están los ácidos nucleicos. Ahora, también esas proteínas se pueden unir a un grupo fosfato. Proteína más fosfato, y tal vez ustedes no lo sepan, pero la proteína más abundante en la leche es la caseína. Y la caseína tiene alrededor de su estructura grupos fosfato. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un elemento ahí que se está uniendo a la proteína para poder que la caseína sea útil o funcional. Los carbohidratos también se le pegan a la proteína para formar un tipo de proteína conjugada llamadas anticuerpos. Los anticuerpos muy famosos hoy en día por lo de las enfermedades son los que nos protegen, son proteínas elaboradas o formadas en nuestra célula del sistema inmune para combatir a las enfermedades. Esos anticuerpos están formados por proteína y por carbohidratos. Ajá. La fracción proteica apoproteína, la fracción no proteica grupo prostético. Y a las proteínas que tienen un pigmento se conocen como cromoproteínas. No significa que tengan un pigmento en sí, significa que tienen un núcleo, por ejemplo, esto que ustedes alcanzan a ver aquí, eso rojito, no sé si lo alcanzan a ver aquí, aquí, acá, tienen núcleos que hacen que la proteína, al verla visualmente o experimentalmente, se vea de color rojiza, en el caso de esto. Ese tiene un anillo pirrólico conformado en el centro, en ese centro pirrólico, un grupo hemo. Entonces, por eso da una coloración. El cobre da otra coloración. En el caso, por ejemplo, en el de las, ay, ¿cómo se llaman esos cloroplastos, por ejemplo? La, en la, ay, se me fue el nombre de cuál es el compuesto que le da la coloración verde a las plantas. Ajá, entonces es otro tipo La de. clorofila. Clorofila. Ay, muchas gracias, chicos. Gracias, ustedes me dan la luz. Entonces, al final de cuentas, proteína más un pigmento es cromoproteína. Entonces, la fracción proteica, vuelvo a repetir, se conoce como apoproteína, la fracción no proteica como grupo prostético. Las lipoproteínas son proteínas que se pueden, una proteína más un lípido, y tenemos diferentes que yo creo que ustedes han escuchado, si bien no a fondo, pero al mínimo por la preocupación del colesterol, la obesidad y demás, pues siempre escuchamos que las lipoproteínas o el colesterol malo, el colesterol bueno, las HDL, LDL y demás, ese tipo de proteínas que son proteínas unidas a lípidos, que vamos a ver en el cuarto parcial cuando veamos lípidos. Esto lo vamos a retomar más porque hay más fracción lipídica. Como ustedes pueden ver, hay más fracción lipídica que proteínas, pero bueno, también entra a la clasificación de proteínas conjugadas. ¿Qué tamaños tienen, cómo funcionan y demás? Eso lo vamos a ver en las demás. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me puedo regresar tantito? Es que fue muy rápido. Perdón, claro que sí, sí lo regreso. ¿Ahí o hasta acá? Ahora vamos a poder clasificar las proteínas con base al número de cadenas. Si ustedes se acuerdan, nosotros les estábamos platicando que hay la estructura cuaternaria, está conformada cuando varias unidades se unen entre sí, pueden ser 2, 3, 4 o más. Ajá. Entonces, por el número de cadenas, las proteínas se pueden clasificar en monoméricas y oligoméricas. Las monoméricas formadas por una sola cadena de aminoácidos, y tenemos un montón de ejemplos, la RNasa, la hexocinasa y demás. Las oligoméricas están formadas por 2
o más cadenas de aminoácidos, como la hemoglobina, que recuerden que cada una de estas cadenas, por eso se ponen en colores diferentes, se sintetizan individualmente separadas, pero que tienen función cuando están unidas entre sí y cuando esas cadenas se conocen, o esas cadenas no se conocen como pues subunidades, ¿no? La subunidad rosa, la azul fuerte, la azul verde y esta moradita o negra, como la alcancen a ver. Y todo esto es la hemoglobina, o es un ejemplo, pues la hemoglobina es un ejemplo de estas número de cadenas oligoméricas. ¿Hasta aquí vamos bien? Un minuto. Ok. Ahora, en el ambiente acuoso de la célula, en todo ese sistema acuoso, las proteínas adquieren una conformación especial. Esa conformación puede ser globular o puede ser fibrilar. ¿Qué estructura mantienen esas proteínas globulares y fibrilares? Por ejemplo, en el caso de la estructura globular o proteína globular, mantienen los cuatro tipos de estructura, la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Les pregunto, ¿las proteínas fibrilares tendrán estructura primaria las proteínas? ¿De acuerdo a la definición de estructura primaria? Digo, sí, de estructura primaria. ¿Sí o no? Vamos a preguntarle a Fernando Soto Estrada. ¿Las proteínas fibrilares tendrán estructura primaria? Mm, sí. Pues sí, ¿verdad? Porque pues, se supone que las proteínas están hechas de aminoácidos y la estructura primaria es número y secuencia de aminoácidos. ¿Michelle Morán tendrá secundaria? No escuché, supongo que contestaste, pero no escuché, Michelle. Bueno, no escucho, Michelle. Si estás hablando, porque veo que luego prendes el micrófono, pero no escucho si sí o no. Vamos a darle chance a Michelle Camacho, secundaria. La estructura que de una proteína fibrilar lo que no tiene es terciaria. Ajá. No tiene una estructura terciaria, pero ¿qué creen? Que sí puede tener una estructura cuaternaria. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué es eso? ¿No? O sea, como que no le entiendo. Recuerden ustedes que las globulares las vamos a ver siempre como unas esferitas, como si fueran bolitas a esas proteínas globulares, y las fibrilares, pues lógicamente las vemos como si fueran pues unas líneas, ¿no? Algo lineal, algo fibroso. En el caso de las globulares, pues tienen la primaria, secundaria, terciaria, considerando que esa línea se enrolla sobre sí, y cuaternaria cuando una cadena de aminoácidos se enrolla sobre sí y se junta con varias cadenas de aminoácidos. En el caso de la terciaria, pues como vemos, en el caso de la terciaria, en el caso de las proteínas fibrilares, tienen estructura primaria, número y secuencia de aminoácidos, tienen secundaria, esos aminoácidos o esas cadenas se empiezan como a plegar entre sí, pero no tiene terciaria porque esa cadena no tiene el plegamiento completo entre sí, pero sí puede tener cuaternaria. Por ejemplo, vean ustedes aquí. Aquí si se dan cuenta hay dos líneas como entrelazadas, dos cadenas de aminoácidos entrelazadas. Esas dos cadenas de aminoácidos pues son la estructura cuaternaria. Y luego cuando se unen aquí, vean ustedes que aquí convergen estas dos y estas dos. Cuando se unen aquí, pues lógicamente eso hace una estructura cuaternaria. Entonces, esas son las características de las proteínas globulares y fibrilares. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ok, sí. ¿Seguros todos? Ok. Entonces, cuando veamos el tema de enzimas, muchachos, dice aquí todas las enzimas son globulares. Cuando veamos el tema de enzimas, vean ustedes que vamos a ver ejemplos de muchas enzimas y que todas las enzimas que nosotros estemos platicando, sea cual sea su función, van a ser globulares. Ujú.
Entonces vean ustedes que les decía yo, vean que aquí es una proteína que se está pues enroscando, por así decirlo, entre ellos. Se enrosca, se pliega entre sí y eso es una proteína globular. Ahora, otra clasificación de las proteínas es con base a su solubilidad. Chicos, vuelvo a repetir, si me estoy yendo muy rápido o no me están entendiendo, deténganme, ¿eh? Y lo volvemos a repetir. ¿Sale? Entonces, clasificación de las proteínas de acuerdo a su solubilidad. ¿Qué tan solubles son en agua? Y si no son solubles en agua, ¿en dónde demonios A son ver, solubles? ¿la puedo interrumpir tantito? Sí, Sí. claro que sí, A ver, compa. porque no sé si me perdí algo o si voy bien. No sé Sí, por qué siento que me perdí algo. Hemos visto la clasificación de proteínas por composición y ahí ajá. vimos las proteínas conjugadas por conformación, que es lo que acabamos de ver, y ahorita ¿no? Que es por solubilidad, ¿verdad? Solo hemos visto eso. No, también vimos por el número de cadenas. En efecto, me hacía falta ese. ¿Le dejo o le cambio? Déjame ir tantito, Ok, ya le digo. platicar de acuerdo a la solubilidad. ¿Qué tan solubles son en agua? Y si no son solubles en agua, decir en qué son solubles. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a la solubilidad, tenemos a las albúminas. Las albúminas, todas las proteínas que ustedes utilicen y agarren y que sean solubles en agua, se conocen como albúminas. Por ejemplo, el huevo. Si ustedes agarran un huevo, obviamente la proteína, la mayor proporción de proteína la encuentran en la clara, le agregan esa clara, la separan y la ponen en un vaso de agua, pues la van a solubilizar. Esas proteínas pues se conocen como albúminas. Por eso siempre van a encontrar ustedes albúmina de huevo, albúmina de leche, albúmina de suero, de sangre. ¿Por qué? Porque en todas esas en todos esos componentes, suero, de sangre, en la leche, en el huevo y en otros componentes, siempre van a encontrar proteínas que sean solubles en agua. Entonces, por eso se conocen como albúminas. Esas albúminas también pueden ser solubles en soluciones salinas, ¿sí? Que tengo una proporción o una solución salina al 2%, pues esas albúminas son solubles en ese tipo de soluciones. ¿Sale? Les decía yo, por ejemplo, en el caso de la proteína de huevo, se conoce como ovoalbúmina o albúmina de huevo, lactoalbúmina o albúmina de leche, ¿sale? Porque son solubles en agua. Ahora, tenemos las globulinas. Las globulinas son solubles solamente en soluciones salinas concentradas. Aquí les dije que eran soluciones salinas al 20% de más. Y en el caso de estas soluciones salinas concentradas, cuando tenemos una concentración muy alta, como un 80% y demás. Por ejemplo, las gamma globulinas, por eso se conocen como globulinas, gamma globulinas, que son muchas proteínas del sistema inmunológico y que están disueltas pues ustedes dirán en el torrente sanguíneo, pero se le conoce la fracción de ese torrente sanguíneo, se le conoce como suero. Uh-huh. Ahora, existen las proteínas prolaminas. Esas prolaminas solo son solubles en alcohol. Por ejemplo, nosotros conocemos a este cereal que se conoce centeno, no sé si alguno de ustedes los conocen, al centeno. Ese centeno, cuando nosotros, Sí, soy yo. bueno, ya, Perdón, es que mi apellido es Centeno. sí, lo sé, Broma. está bien, está muy bien. Ese centeno, cuando, si quisieran ustedes hacer estudio de las proteínas del centeno, pues van a encontrar algunas que son solubles en agua, otras solubles en solución acuosa, bla, bla, bla. Pero van a encontrar que hay proteínas dentro del centeno que no son solubles en agua y entonces dicen, bueno, ¿cómo le hago para obtener esas proteínas? Esas proteínas se conocen como prolaminas. Son proteínas que ustedes al colocar ese centeno obviamente trituradito y bien maceradito, van a obtener las proteínas con soluciones alcohólicas, solución al 60 o al 70%,
pueden obtener a las proteínas solubles en alcohol y esas se conocen como prolaminas. Ajá. Muy seguramente ustedes han escuchado hablar de las proteínas glutelinas. ¿A qué les suenan las proteínas glutelinas, muchachos? Del gluten. Del gluten, efectivamente. ¿Y dónde está el gluten? Creo que en panes, se me olvidó. En pan, pero bueno, el pan es procesado, pero de manera natural, ¿en dónde se encuentran las glutelinas? Entre la glucosa, ¿no? No. Mm, ¿Alguien es alérgico al gluten de los presentes aquí? ¿Nadie? Ok. No. ¿Qué les prohíben a los que son a los enfermos o alérgicos o sensibles al gluten? ¿Qué les prohíben comer? ¿O qué no pueden comer con facilidad? ¿Harinas? ¿Trigo? Ah, bueno, dicen ustedes harinas, ¿harinas de qué? Harinas de trigo o pan, ¿no? Dice el compañero, está en varios cereales, exclusivamente está en trigo y en avena. Ajá. Las personas que consumen, que son alérgicas al gluten, les llaman, o intolerantes al gluten, no pueden comer trigo o pan que deriva de harina de trigo o harina de avena. ¿Por qué? Al menos que se lo hayan eliminado. Imagínense ustedes que son panaderos y la moda es que todo el mundo está alérgico y se preocupa por su alergia al gluten. Y no sé si ustedes han ido a ver hasta las cajas, como pan de caja luego dice libre de gluten, ¿no? Tal producto libre de gluten, o hacemos pasteles libre de gluten. ¿Qué significa? Que utilizan harinas, ya sea de arroz o de otro tipo de cereales que no tengan gluten, o si es harina de trigo, le retiran las proteínas que causan esta alergia. ¿Cómo las van a retirar? Pues si ponen al trigo trabajado o lavado, esa harina se lava con agua, pues nunca van a poder retirar a las glutelinas. ¿Cómo pueden retirarlas? Con soluciones o ácidas o básicas, muy ácidas o muy básicas. Entonces, solamente de esa forma se pueden solubilizar a esas proteínas glutelinas. Y finalmente tenemos a las escleroproteínas. Esas proteínas son muy fastidiosas, por así decirlo, porque son casi insolubles en nada. En lo que ustedes puedan colocarle, son muy difíciles luego de extraerle, ¿no? Y son las proteínas principalmente que se encuentran en las membranas. Y esas casi no son solubles casi en nada, ¿no? Casi ni en alcohol, ni en agua, ni en soluciones concentradas o ácidas y demás. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Entonces ya vimos la clasificación de proteínas. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, por favor. No, ¿No? profesora. Ok. Vimos que las proteínas pueden ser globulares o fibrosas, que globulares pueden tener esta conformación como redondita, habíamos mencionado, y las fibrilares tenían una conformación alargadita. Ajá. En este caso, así como hay proteínas globulares y alargaditas fibrilares, o sea, esta diapositiva, pues resulta que las proteínas se pueden desnaturalizar. ¿Qué significa que se pueden desnaturalizar? Que esa estructura cuaternaria, terciaria y demás, podemos romper los enlaces que las estabilizan y podemos obtener a la secuencia o a la linealidad, a la cadena de aminoácidos lineal. ¿Por qué podemos desnaturalizarla? Porque ustedes recordarán que la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria está dada por enlaces débiles. La única que está dada por enlaces covalentes y fuertes es la estructura primaria. Ajá. Entonces, la desnaturalización de una proteína es el cambio estructural de una proteína que genera la pérdida de función de la misma. Cuando nosotros desnaturalizamos una proteína, vamos a imaginar que esta proteína es la hemoglobina que nos ayuda a llevar el oxígeno hacia todas partes del cuerpo. Si desnaturalizamos esa hemoglobina, pues rompemos todos los enlaces débiles y nada más se queda así la secuencia de aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos. Pero esta secuencia o esta cadena
pues ya no nos va a servir para transportar al oxígeno, no sirve, ¿sale? Nosotros podemos desnaturalizar a la proteína hasta cierto grado, muchachos. Si esta, vamos a imaginar que esta es una proteína, como ustedes pueden ver, una región hidrofílica que tiene contacto con el agua, como estos aminoácidos, estos bolitas o esferitas azulitas, estamos representando si fueran aminoácidos hidrofílicos, y los verdes por acá es una región hidrofóbica. Si esta proteína, pues lógicamente vamos a imaginar que se calienta un poquito, esa proteína se rompe los enlaces débiles y se genera esta conformación. Si ya la temperatura disminuye, ya dejamos de calentar, esta proteína por sí solita puede volver a su naturaleza, puede volver a regenerarse. Entonces, para la desnaturalización se dice que solamente se rompe la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Ajá. La estructura primaria se conserva, ¿sí? Eso es cuando nosotros utilizamos ciertos agentes desnaturalizantes. ¿Cuáles son los agentes desnaturalizantes? Pues podemos utilizar metales pesados. Los metales pesados desnaturalizan la estructura de una proteína. Podemos utilizar detergentes, solventes orgánicos, agentes caotrópicos y temperatura, así como ácidos y bases. La más común que se utiliza o que para ponerles de manifiesto, por ejemplo, es la temperatura. Vuelvo a repetir, si calentamos una solución de proteína, pues esa solución de proteína va a estar muy caliente y la temperatura va a propiciar que los enlaces débiles se rompan. Cuando se rompen esos enlaces débiles, esa conformación de la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, pues ya no van a estabilizarse, entonces se genera la estructura primaria. Sin embargo, llega hasta cierto momento esa desnaturalización. Ajá. ¿Por qué llega hasta cierto momento? Porque ustedes sabrán que cuando se calienta de más o cuando ya hay rompimiento de esos enlaces peptídicos, pues ya la proteína ya no puede regenerarse, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, cuando tenemos metales pesados, pues podemos formar sales de metales pesados como mercurio, plomo, plata y cadmio, que son algunos de los metales pesados que ustedes vieron en la... Ah, no es cierto, que van a ver apenas en su práctica de la siguiente sesión, el martes, ¿no? Pues resulta que esos metales pesados pueden propiciar a que esa proteína se desnaturalice y entonces precipite, ¿sí? Miren, por ejemplo, se ha visto que anticuerpos, hay anticuerpos en el sistema inmunológico, los extraen y se ha visto que cuando se adicionan ciertos metales pesados, se rompen los puentes disulfuro, que existen entre ellos y esa proteína se desnaturaliza. La desnaturalización con solventes orgánicos, pues lógicamente esa proteína en presencia de agua, pues va a tener una conformación en particular. Pero ¿qué pasa si a una proteína en solución acuosa, en lugar de colocarle agua, ahora le coloco un solvente orgánico, como hexano, benceno, acetona, cloroformo, etanol o metanol, perdón? Lógicamente la estructura se mantendrá, muchachos. ¿Esta proteína va a estar con la misma conformación o cómo va a estar si esto es una solución de un solvente orgánico? Vamos a colocar a la proteína en un solvente orgánico. ¿Cómo será? ¿Cómo será su organización ahora de la proteína, muchachos? ¿Nadie? Como de alguna manera, rota, por decirlo así, o sea, que se rompan algunos enlaces. Mira, fíjate, ¿qué clase de enlaces tienes aquí, Alberto? Polares y no polares. ¿Enlaces? Sí. No, bueno, sí. A ver, esto de polares y no polares se refiere a los aminoácidos. Yo estoy hablando de los enlaces. ¿Qué une a esos aminoácidos? Ah, el enlace peptídico. Entonces, Ese sí lo rompe, ¿no? O sea, rompe los enlaces peptídicos. A ver, fíjense bien, muchachos. Un enlace
covalente se llama, que es, o es el característico, es el enlace muy fuerte. Y un solvente orgánico jamás, si ustedes ponen una molécula, jamás un solvente orgánico les va a romper un enlace covalente, jamás en la vida. Necesitan mucha energía para que se rompa un enlace covalente, ¿de acuerdo? Entonces, mi pregunta es, ustedes tienen esta cadena de aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos. Esos aminoácidos pueden ser polares, como ya hemos visto ejemplos, y aminoácidos no polares. Si tienen esta cadenita de aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos y lo ponen en un medio acuoso, habíamos mencionado que esa proteína tiende a organizarse entre sí, a formar una estructura globular, de tal manera que los aminoácidos polares queden expuestos al agua y los aminoácidos no polares tiendan a agruparse en una región hidrofóbica. Si ahora esa proteína, esa cadenita de aminoácidos